16 de Mateo, en el versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién edifica la iglesia? Jesús edifica su iglesia. Ni tú, ni yo edificamos la iglesia de Jesús. Así que Él es quien edifica su iglesia. ¿Y por qué edifica en la iglesia y no ha dejado en nuestras manos la edificación de su iglesia? ¿Por qué? Porque Dios, desde el principio, lo que busca es su gloria. Su gloria. Lo importante, fíjate que en la misión de la iglesia, lo importante no es ni siquiera lo más importante, que la gente se convierta. Lo más importante es que la iglesia busque la gloria de Dios. Que busque su gloria. Yo cuando me convertí solo en mi habitación, leyendo la historia de Abraham en Génesis, de cómo Dios lo llama y le dice que entregue a su hijo. Entonces yo estaba leyendo esa historia y yo sentí que yo no sería capaz de darle a mi hijo a Dios para que el sacrificio. Y yo le dije a Dios: Señor, dame la fe de Abraham. Yo quiero estar dispuesto a darte cualquier cosa, pero necesito sentirlo en mi corazón. Y algunos días después vinieron y compartieron el Evangelio en mi casa. Y mi mujer se acostaron. Siempre tengo que decir de ella, ya mira para abajo y dice: de verdad que lo que me impactó a mí fue que yo quería darle la gloria a Dios. Entonces empecé a compartir el Evangelio entre mis amigos. Yo no conocía el Evangelio, yo empecé a compartir al Dios que yo conocía, al Dios que yo había visto en la Biblia, a ese Dios que merecía toda la honra, todo el honor, toda la gloria. Yo desconocía exactamente el Evangelio porque nadie me había enseñado cómo compartirlo, pero yo hablaba de la gente que había que darle la gloria a Dios. Yo compartí en la Iglesia Católica que los ídolos había que quemarlos. Yo era muy radical, porque la gloria tenía que ser para Dios. Amén. Yo compartí en la Iglesia Católica que los sacerdotes tenían que desaparecer, porque la gloria y el único mediador era Jesucristo. Y empecé a compartir ese mensaje y un día me quisieron pegar. ¿Te acuerdas, Ana María? Porque yo dije que me había convertido. Me había vuelto mi rostro, mi vista a Dios, y había visto algo de Él. Y yo quería compartir su gloria. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, que se ha comentado aquí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia, la palabra de Dios, empieza dándole la gloria a Dios. Porque el fin primordial de la creación es que la creación glorifique el nombre de Dios. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Quiere decir que lo más importante en la vida y en el llamamiento de un evangelista es compartir lo que Dios hizo, pero desde la perspectiva de la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios. Y si nos quedamos ahí, ¿a quién le está dando la gloria al principio del Evangelio? A Dios. Está diciendo que Él tiene la gloria. Que Él recibe la gloria. Cuando Jesús nació, los ángeles, la primera alabanza que dieron los ángeles, ¿cuál es? Gloria a Dios en las alturas. Desde el principio, lo que la Biblia nos muestra, desde el principio al final de la palabra, es que Dios tiene que ser glorificado. El hombre al principio, si vamos a Génesis capítulo 3, dice en el versículo 10, y él respondió, bueno, Dios le dice al hombre,
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Estaba desnudo el hombre antes de pecar? Sí. ¿Estaba el hombre desnudo después de pecar? Sí. ¿Qué había pasado en el hombre? Que no era consciente de que estaba desnudo y de pronto se vio desnudo. Dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto todos pecaron y fueron, ¿de qué? La gloria de Dios cubría al hombre. La gloria de Dios cubría al hombre. Y el hombre no era capaz de ver ni siquiera su desnudez. Cuando el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, lo está recordando el día que lo ve allí en el monte y lo ve resplandeciente. Había algo que cubría al hombre y era la gloria de Dios. Esa gloria cubría al hombre y el hombre perdió la gloria y ahora veía su desnudez, que antes no era capaz de ver. Para un evangelista, lo más importante, nuestro llamado es a proclamar la gloria de Dios en el Evangelio. El Evangelio es la proclamación de lo que Dios hizo. El Evangelio es la proclamación de la gloria de Dios en este mundo. El Evangelio es la herramienta que Dios usa para derribar principados, potestades, y en ese lugar donde no se glorifica a Dios, se levantan altares y se le da gloria a Dios. Es la herramienta que Dios usa para llevar su gloria a este mundo. En mi experiencia como evangelista he estado en un montón de países. He estado con Pablo en Guatemala, ¿te acuerdas, Pablo? Y hemos visto la gloria de Dios en más de 2.000 pastores que perdieron todo y andaron más de 100 kilómetros para obtener una Biblia. 100 kilómetros andando para recibir una Biblia porque la habían perdido en el huracán Mitch. Y yo miraba a Pablo y nos pusimos a llorar los dos y decíamos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Cuando ellos nos están dando una lección. La gloria de Dios. En el siglo XXI hay que enseñarle a la iglesia que la iglesia tiene que buscar la gloria de Dios. No ser más grande, no tener más creyente, no ser más influente, buscar la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Es el objetivo fundamental y principal del evangelista. Y nuestro también. Quiere decir que cuando como evangelistas recibimos este llamado de parte del Señor, no recibimos un llamado para que la gente se convierta, recibimos un llamado a proclamar las buenas noticias del Evangelio, y eso da gloria a Dios. Digamos que es lo que el evangelista persigue. Fíjate que cuando tú como evangelista o como creyente compartes el Evangelio y tienes esa oportunidad de compartir el Evangelio y eres capaz de ponerlo con toda claridad y tienes una conversación y hablas con una persona 2 horas del Evangelio y la persona está contra lo que tú dices, ¿tú cómo te sientes? Te sientes feliz, aunque la persona no te escuche, porque tú estás proclamando con tu boca la gloria de Dios. La iglesia del siglo XXI no es feliz. Y no es feliz porque no proclama la gloria de Dios. No es feliz porque está buscando su propia gloria muchas veces, todos. Estamos ahí intentando sentirnos mejor, tener una iglesia mejor, tener más miembros. ¿Y dónde queda la gloria de Dios? Cuando tú buscas la gloria de Dios, Dios se glorifica en ti y en tu congregación. Lo que tengo que compartir es acerca de cómo alcanzar a musulmanes. Pero voy a compartir cómo alcanzar a musulmanes y a cualquier raza y a cualquier persona del mundo entero. Me gustaría compartir unos principios que valen para cualquier raza, para cualquier persona, para cualquier nación, para cualquier cultura. Y vamos a empezar proclamando la gloria de Dios. Cuando nos acordamos en Génesis capítulo
capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dios llama a Moisés, ¿verdad? Y le da la misión. Bueno, cuando falten 5 minutos avísame, Chris. Tú sabes cómo soy yo, que no me controlo. 5 minutes before, tell me. Okay. Thank you. Dios llama a Moisés, le da un mandato, le dice lo que tiene que hacer, y Moisés va y ¿qué es lo que le dice Dios? ¿Qué es lo que le dice Dios a Faraón en el versículo 1? ¿Qué le dice? Deja ir a mi pueblo. Y nos olvidamos de la segunda parte. Para que me adore. Para que me dé gloria. Dios llama a un pueblo de Egipto no para liberarnos simplemente, sino para que vaya y le dé la gloria a Dios. Constantemente vemos lo que Dios hace a través de su palabra y que siempre Él busca la gloria de Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra y dice, ¿y Dios que era qué? Bueno, y esa es la gloria a sí mismo porque Él la merece. Y crea al hombre y cuando ve su gloria sobre el ser humano, Él que dice, ¿que era bueno? ¡Muy bueno! Perdón, que me pongo... parece que tú sabes, Él no se emociona. La gloria, gracias. La gloria de Dios estaba sobre el hombre. Por eso, cuando fue la creación del hombre, era bueno en gran manera, porque la gloria de Dios estaba ahí presente. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa. En Éxodo capítulo 12, Dios llama a Abraham. Perdón, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de la tierra, a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Yo te bendeciré. Yo engrandeceré tu nombre. Y yo haré que tú seas de gran bendición. ¿Quién hacía eso? Dios. La gloria para Dios. Desde el principio, en cualquier actividad, en cualquier enseñanza, en cualquier mandato que Dios daba, Dios muestra que la gloria tenía que ser para Él. La gloria de Dios. Amén. Dios edifica su iglesia. Ni tú ni yo. Es más, quería decir algo. Dios no te necesita a ti. Amén. Dios no me necesita a mí. Nosotros somos meros instrumentos inútiles, pero al cual Dios le da utilidad para su gloria. Yo creo que el mensaje central de un evangelista es de compartir el evangelio, que son las buenas noticias, ¿de parte de quién? De parte de Dios. La gloria para Dios. Dios se hizo hombre, se humilló, pero mostró su gloria. No hubo mayor gloria que el día que Jesús fue crucificado y los reinos satánicos fueron vencidos y derribados. Amén. ¿Sabe lo que pasa? Hay un curso que se llama Perspectiva que me encanta, porque dice que a medida que el Evangelio va avanzando, los dominios, las potestades están siendo derribadas y en su lugar se ponen altares, se ponen iglesias, se ponen altares espirituales, iglesias donde la gloria de Dios es recuperada. Amén. La gloria de Dios. Creo que en el siglo XXI la iglesia tiene mucho que recordar y mucho que aprender. No hay un método universal aplicable, no hay un método que valga para todo el mundo, pero sí que hay un objetivo fundamental para todo creyente, incluidos los evangelistas, y es buscar la gloria
de Dios. Perdóname que sea tan insistente, pero es que creo que es fundamental que en nuestra cabeza esté, donde yo vaya, la gloria de Dios. Si le hablo a esta persona es para hablarle del Dios todopoderoso que yo conozco, del Dios maravilloso que ha cambiado mi vida, de ese Dios que se hizo un hombre para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, la gloria de Dios. Yo cuando hablo con un musulmán, conozco el Corán, he profundizado en el Corán, os voy a mandar una herramienta para que podáis conocer un poco más los pensamientos de un musulmán, no importa de dónde sea, se llama la creencia o la fe de Ismael, es estupendo, el PDF para que lo leáis, pero yo le hablo del Dios todopoderoso, que podemos ver en cualquier lugar, y después le proclamo la palabra de Dios en la Biblia. Cuando nosotros vemos los colores, vemos la gloria de Dios. Porque, ¿qué importa si el mundo hubiera sido en blanco y negro? ¿Creéis que hubiera habido alguna diferencia? Dios muestra su obra, Dios muestra su gloria en los colores de la naturaleza. Dios muestra su gloria en los sabores que nosotros tenemos, como es Él, y como muestra su gloria. No es un mundo monótono, es un mundo donde hay alimentos que tienen diferentes sabores para que tú y yo disfrutemos. Están los sonidos de las aves, los cantos que nos deleitan y que muestran la gloria de Dios. Está el cielo con las estrellas que nos muestran que la gloria de aquel que nos creó. Pero el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Perdimos esa gloria. Perdimos la gloria de Dios. Pero ¿saben? Proclamamos que es posible que el hombre recupere esa gloria. Es posible que esa gloria de Dios que cubría al hombre, esa gloria de Dios que hacía que el hombre después resplandeciera, viniera de nuevo al hombre, pero esta vez de una manera diferente, dentro de nosotros, y nos hace resplandecer no de fuera afuera, sino de dentro hacia afuera. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida de un evangelista, de alguien que quiere proclamar la gloria de Dios? Ya la vez pasada hablé de la vida personal del evangelista y cómo influye en nuestra predicación del evangelio y cómo influye en el poder que Dios pone en nuestras manos. Porque es tan importante nuestro testimonio, nuestra vida personal. Y ahora lo recuerdo y lo recalco, que nuestra vida glorifique a Dios. Que nuestra relación con nuestra esposa, nuestra relación con nuestro esposo, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros nietos, con nuestros amigos, con la iglesia, glorifique a Dios. Yo creo que si cada congregación buscara la gloria de Dios de esta manera, muchas cosas cambiarían en el mundo. Si los pastores, los líderes, buscáramos la gloria de Dios y nos reuniéramos para buscar y sentir la gloria de Dios, algo diferente ocurriría. Porque cuando Dios se glorifica, Él está contento. Hay un salmo que dice que Dios nos rodea y es como si Dios bailara alrededor nuestro cuando un creyente se convierte, cuando alguien se convierte. ¿Has visto? ¿Tú te imaginas a Dios bailando? Dios muestra su gloria en el creyente y muestra su gloria a este mundo. Así que Dios llama a personas que son las mejores para hacer un mejor trabajo. ¿Verdad que es así? Dios llamó a Pablo. Fíjate, si era el menos indicado, porque el primero era un fariseo, creía en su propia justificación, tenía poco conocimiento de los gentiles o ninguno, se había criado dentro de lo más radical del fariseísmo y no tenía ni interés por conocer a los gentiles, ni sabía de la cultura gentil en ese sentido. Y coge Dios y lo manda a los gentiles, al menos indicado. La gloria para Dios. Amén.
Si nosotros sentimos que estamos más capacitados, que somos mejores, entonces la gloria es para nosotros. La gloria debe ser para Dios. Yo sentí un llamado profundo al mundo musulmán hace ya algunos años y fui a países del norte de África, que bueno, no voy a contar mucho por seguridad, pero llevo años trabajando en el norte de África y una vez estaba yo en mi cama durmiendo y bueno, yo he sido muy autista toda mi vida, así que caí en los sueños y eso me costaba, Yo lo sabía porque iba al norte de África y veía gente que había tenido sueños y todo eso. Pero ese día estaba yo durmiendo en mi cama y tuve un sueño. Y tuve un sueño tan real como lo que estoy teniendo, la experiencia que estoy teniendo con vosotros hoy. Era un sueño incolor. Los sueños son como muy lejanos, ¿verdad? En un blanco y negro. El sueño era incolor. Y andaba yo por medio del desierto y a la derecha había como un lugar más alto y en ese lugar más alto había un grupo de personas con turbantes y con un vestido largo, con una túnica larga. Y Jesús estaba allí. Y Jesús le estaba predicando a esas personas en una lengua que yo desconocía. Y no era árabe porque yo algo de árabe sé. Y yo sabía que ni era el acento árabe ni era la lengua árabe. ¿Quiénes eran? En mi corazón yo lo que quería era ver el rostro de Jesús. En mi sueño yo, quiero ver su cara. Natural, ¿verdad? Yo quería ver cómo es el Señor. Y me iba hacia un lado y el Señor se movía hacia el otro, y me iba para el otro y Él se movía hacia el otro lado, y no era capaz yo de ver su rostro. Pero ¿sabe qué pasó? Que de pronto yo sentí que no podía. ¿Cómo voy a estar disturbando al Señor o molestándolo si Él es el Señor? Por lo menos he visto su espalda. Por lo menos sé que estaba ahí, delante mía, y lo he visto. Y seguí mi camino. Ese sueño era tan real, era tan vivido por mí. Y yo tenía ese sentimiento de frustración porque no lo había visto. Y de pronto desaparecieron todos los que estaban ahí a mi derecha. Y alguien tocó mi hombro izquierdo, me volví y era él. Y era él y me dijo: Pedro, yo quiero hablar contigo. Y tuve una conversación con él. Una conversación muy larga. Una conversación larga porque no me acuerdo qué hablé con él. No me acuerdo de nada de lo que estuve hablando con él. Es como un misterio para mí. Pero cuando él acabó la conversación, me dijo: mira, y yo vi de nuevo a esas personas. Me dijo: ve y alcanza a esas personas. Y cuando yo me volví y le iba a preguntar quiénes eran y dónde estaban, el Señor desapareció y ya no estaba a mi lado. Antes de irse me dijo: no te preocupes, que yo voy contigo. Yo me desperté, estaba mal, y yo le comenté el sueño a mi mujer, ¿te acuerdas? He tenido este sueño y es una cosa que es tan real, y oramos, y oré. Y le pedí al Señor dirección: Señor, si es un sueño solamente, bueno, que no pase nada. Pero si es más que un sueño, si es verdad que tú me estás hablando, dime quiénes son, dime dónde tengo que ir, dime cómo tengo que predicarle, qué clase de personas son. Y por la tarde la misión a la que en ese momento estaba, un partnership que se llama, pertenecía, me llamó el director del norte de África y me dice: Pedro, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Mira, hay una serie de hermanos, una misión, que quieren apoyar un ministerio o a alguien para alcanzar a 2 tribus que nunca jamás han sido alcanzadas. Son 2 tribus que viven, son nómadas y viven en el Sahara, en el desierto. Se llaman los Hanatines o los Izardines y son bereberes nómadas. ¿Tú eres bereber? No, árabe. Bueno, mi mujer me enseñó árabe a mí, ¿lo sabéis? Sí, ella me árabe por esto, árabe por lo otro. Así que, siempre una broma buena, ¿verdad? Así que le dije, él me dijo: ¿tú sabes de alguien? Y yo le dije: sí, lo sé.
y le conté lo que me había pasado. Me dijo, tienes todos los gastos cubiertos, solo tienes que ir. Entonces me acuerdo que hablé con David y Elsa, pastor David, le dije, David, mira lo que me ha pasado y me ha dicho la misión que puedo ir. ¿Tú vienes conmigo? Y le digo, yo voy contigo. Si es sueño es verdad, yo voy contigo. Y otro de mis pastores en el norte de África, no voy a decir el nombre, pero yo le dije, mira, que me ha pasado esto, tú que voy contigo, pero necesito a alguien que me traduzca allí, yo voy contigo. Alquilamos un 4x4 y como los hermanos daban el dinero que hiciera falta, que es el mejor 4x4. Digo, me voy a llevar la cruces de estos de los mejores, bueno, porque me daba miedo, en el desierto tenía que llevar algo bueno. Y me fui 14 horas conduciendo por las montañas por medio del desierto. Él estaba allí conmigo, ¿verdad? Y me acuerdo que llegamos allí en medio del desierto, sin saber dónde íbamos ni dónde encontrar a las personas, y oramos por una persona que fuera la persona de paz. Os cuento todo esto para que entendáis que el trabajo no es nuestro, el trabajo es de Dios. Podemos leer mucho y se puede leer, ya enseñaré en los próximos 2 días acerca de la cultura musulmana y cómo podemos interactuar con ello y trazar puentes, pero hoy quería mostraros la gloria de Dios en este ministerio. Y oramos por la persona de paz. Señor, ¿sabéis el concepto de persona de paz? Cuando encontréis una casa de paz, dice Jesús, ¿no? Quedaros allí y os inviten. Bueno, pues la persona de paz es esa persona que abre puertas. Que en una ciudad, pues, o en un grupo, te da la posibilidad de abrir puertas. Y me acuerdo que oramos por esa persona, íbamos por medio del desierto, un montón de kilómetros, nos perdimos, no había cobertura, ya no sabíamos qué hacer por la noche. Y bueno, una aventura. Y me encontré un hombre a lo lejos, vi un hombre de comunal que estaba vestido de blanco y tenía un turbante. Y yo sentí que de parte de Dios, ese es. Y me acerqué con el coche y le digo, David, ese es David. Es lástima que David no está aquí ahora, pero él no puede contar. Y me dice, pero ¿por qué? Digo, ese, yo no sé, es algo dentro de mí que me dice que eres. Y me acerqué y le pregunté, ¿qué te pasa? Yusef me tradujo. Y él hablaba el árabe mal, pero hablaba árabe. Su lengua era diferente, era bereber. Y él me dice, yo soy bereber, de aquí, de esta zona, y se me ha estropeado la moto, y no puedo llegar a la ciudad y hace mucha calor y no podemos ir. Y le digo, yo te llevo. Venga, yo te llevo, lo cogí, lo llevé a la ciudad y le compré un montón de comida allí, porque era muy pobre. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, me llamo Sala. Y le digo, ¿qué significa Sala? Significa hombre de paz. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que es casualidad? Él me abrió las puertas para que pudiéramos alcanzar y se convirtieron algunos allí. Y muchos han conocido el Evangelio en los últimos 4 años. En 4 años, donde en 1500 años nadie había podido alcanzar a esos grupos que estaban allí. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Y yo ni los conocía, ni sabía la lengua, ni tenía ni idea. Y Dios me llevó a esa persona, a Sala. Algún día, antes de irnos, os mostraré fotos de Sala. Mi tercer viaje, iba buscando a los Artains, que son bereberes negros, de raza negra, pero bereberes también, y oramos, Señor, que podamos encontrar esa persona que tú has elegido antes de la fundación del mundo. ¿Conocéis el concepto ese, no? Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y oramos, y cuando íbamos por el desierto, pasamos por un grupo porque una historia un poquito más larga, no me da tiempo de contarlo, pero otro hermano que ya se había convertido, que se llama Rashid, me llevó al sitio donde ellos estaban y me encontré con el grupo de bereberes así de color y hola, en medio del desierto, imagínate, era una aventura que aparecía gente blanca allí. Hola, ¿qué pasa?
Dice, tomar un té con nosotros, hombre. Venga, vale, pues voy a tomar, nos paramos y digo, el Señor ya está aquí, venga, vamos a sentarnos con ellos y nos tomamos un té. Y empezamos a tomarnos un té y ya yo le dije, el Señor me está diciendo a mí que le pregunte a este también cómo se llama, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Mokhtar. ¿Y qué significa? El elegido. El elegido. Todavía se me pone la piel de gallina. Y bueno, pues yo me encanta tu nombre. ¿Y qué hacemos? Y dice, venid a mi casa. Me invitó a su casa, había un montón de mujeres y todos se sentaron allí con nosotros. Y compartimos y hablamos. Y pude compartir del amor de Dios y del Dios Todopoderoso. Y del Dios que creó el cielo y la tierra. Y de cómo Dios los amaba de una manera, una larga conversación. Y me dice, Mokhtar, ¿sabe usted, Pedro? Yo jamás en mi casa ha entrado nadie de fuera, ningún extranjero, nunca. Y menos con las mujeres. Pero con usted es diferente. Siento como que podemos confiar en usted. Es algo fuera de lo común que nosotros nunca hemos hecho. Así que le dije, ¿sabes? Eso lo ha puesto Dios en tu corazón. Y ahora, pues, Mokhtar se convirtió y ya tenemos esa tribu también alcanzada y hemos estado trabajando con ellos estos cuatro años y Dios ha mostrado su gloria en medio del desierto. La gloria de Dios. Qué bueno. Y hemos ido a sitios donde yo he dicho, ¿cómo comparto el Evangelio? Yo ya no me preocupo, de verdad. Ya, Alfonso, yo me preocupo. Yo voy y dice Alfonso, ¿y que cómo lo vamos? Yo no sé, el Señor ya sabe cómo vamos a compartir. Nos perdimos una tormenta de arena en una montaña y empezó a llover en medio de la tormenta de arena. Íbamos con una furgoneta que la furgoneta se cayó por el barranco. Tú sabes, tú te imaginas una tormenta de arena mezclada con agua y con lodo de esto que tú pones y te va para adentro y anda en el lodo y te pones 3 kilos debajo del zapato. Y la furgoneta se nos iba para el barranco. Y Señor, empezamos a orar, Señor, por favor, ayúdanos. Y nos vamos para abajo de la montaña y la furgoneta se fue a la derecha hasta que se quedó allí parada. Oramos para que parara de llover. ¿Y qué pasó, Alfonso? Paró de llover. Paró de llover. Pero estaba todo jugado. No podíamos entrar, no podíamos movernos, la furgoneta no podía moverse, no podíamos hacer nada. Y si lo hacíamos, íbamos a caer por el barranco, porque era como no había manera de pararlo, que iba para abajo, estábamos así. Y Alfonso se pone muy nervioso, así que tú sabes cómo es Alfonso. Digo, Alfonso, vamos a orar aquí a ver qué pasa. Y oramos, y de pronto arriba veo una casita pequeñita y un niño haciendo así. Y Alfonso, el Señor quiere que vayamos para allá. Y vinieron para abajo y nos llevaron un burro por arriba. Y estuvimos con esa familia y pudimos hablar y compartir del amor de Dios. Una familia que ni siquiera sabíamos nosotros que existía y que estaban allí. La gloria de Dios. Amén. Ahora tenemos una relación con ellos. Ahora tenemos una gran relación con ellos. Son nuestros amigos. Os podría contar cientos de historias, de experiencias. ¿Cómo compartir el Evangelio con ellos? ¿Sabes? Llegamos allí y no, venid que os vamos a ayudar, lavaron los pies, nos pusieron comida, sin conocernos de nada. Y en la puerta, ¿sabe qué vi? ¿Sabe qué vi en su puerta? Una cruz en su puerta. Una cruz en su puerta. Porque los bereberes tienen antecedentes o ancestros eran cristianos. San Agustín, Tertuliano, Cipriano de Cartago, todos los padres de la iglesia eran bereberes y fueron forzados a ir al desierto y ellos eran sus descendientes. Así que vi la cruz y yo dije, Señor, esta gente algo va a pasar aquí. Y nos ayudaron y me dice, Pedro, lo que yo siento es que
porque había una mezquita muy lejos. No hemos podido ir a la mezquita, no hemos podido orar porque hemos estado con vosotros. Estaba a 40 kilómetros. 40 kilómetros de mezquita. Y le digo, ¿sabes? Quería contar una historia. Y rápidamente el Señor Espíritu te trae a tu cabeza lo que tienes que compartir con él. Y una vez Jesús nos contó una historia. Isaac, el del Corán. Y le conté la historia del buen samaritano. Y le dije, pasó un imán. Y el imán miró al hombre y no lo ayudó. Pasó un religioso y tampoco lo ayudó. Pasó otra persona por allí y no lo ayudó. Y pasó un incrédulo, uno que no era musulmán, lo ayudó, lo vistió, curó las heridas y lo llevó. Bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Y le pregunté a él, ¿qué dice la voluntad de Dios? Y él me dijo, el que ayudó a ese hombre. Y digo, ¿y hoy quién ha hecho la voluntad de Dios? Y ellos empezaron a reírse de gozo y dijeron, nosotros hemos hecho la voluntad de Dios y pudimos compartir el Evangelio. ¿Qué te parece? Hay que saber de la cultura, pero hay que llevar el Evangelio a través del Espíritu de Dios, compartirlo con claridad, porque el Evangelio es solamente uno, el Evangelio, compartirlo con claridad, pero debajo del amor de Dios y de la dependencia de Dios. Toda la gloria a Dios. Toda la gloria. ¿Cuánto me queda? 15 minutes. 15 minutos. Voy a compartir 5 fundamentos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de predicarle a cualquiera. El primero está, porque sabéis que el Señor, después de la resurrección, estuvo ¿cuántos días aquí? 40. Y en 40 días, ¿cuántas cosas le dijo a los discípulos? Muchas. Un montón, ¿no? Siempre decimos ir y predicar el Evangelio. Un momento, él dijo más cosas. Y ahora vamos a ver qué cosas importantes dijo en esos 40 días. Y vamos a Juan 20. Juan, capítulo 20. ¿Sí? El versículo 19 al 21 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y después dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Veis que este mensaje es importante? Como me envió el Padre. ¿El Padre a qué envió a Jesús? A morir por nosotros. A morir por nosotros. El Padre envió al Hijo a darle gloria al Padre, dando su vida por nosotros y mostrando el amor de Dios. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Como el Padre lo envió a Él, nosotros vamos a darle gloria a Dios, aunque nos cueste la vida. Amén. Aunque te cueste la vida. Aunque te cueste tu tiempo. Aunque te cueste tu dinero. Aunque te cueste pasarlo mal. La gloria a Dios. Dios el Padre envió al Hijo para que Él fuera un referente, una enseñanza, la gloria de Él en Jesús a través del Evangelio también. Así que el fundamento de la predicación es la gloria de Dios, aunque te cueste la muerte, aunque te cueste la vida. Como el Padre me envió, así Dios nos envía a nosotros. Después podemos predicar muchos mensajes, pero en el Evangelio de Lucas hay otro fundamento. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar nosotros? Porque podemos decirlo de muchas maneras, pero ¿cuál es el mensaje que Dios que Jesús dice que había que predicar? Y Él lo dijo antes de irse, Él lo dice en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 47. Él dice:
y que se predicase en su nombre, y nos dice qué es lo que hay que predicar. ¿Qué es lo que hay que predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje, no es otro. No es el mensaje de la prosperidad, no es que te va a ir bien, no es que Dios te va a curar, es que te tienes que arrepentir y tienes que proclamar el evangelio de la gracia de Dios, que Cristo murió por tu pecado y resucitó según las Escrituras. Ese es el mensaje y además Jesús lo dice claramente antes de irse al cielo. No hay otro mensaje que el mensaje del evangelio, que es este que está escrito aquí. Después nos dice qué herramienta tenemos. En Hechos 1:8, porque tú dirás, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo predico el evangelio? Si yo no estoy preparado, si yo no puedo, si yo no sé. ¿Cómo le predico un evangelio, el evangelio musulmán? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Es el poder del Espíritu Santo de Dios el que te lleva a predicar el evangelio y llegar al corazón de esa persona. Es el Espíritu Santo de Dios el que abre el corazón de esa persona. Es el Espíritu Santo de Dios el que convierte, ni tú ni yo convertimos a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Es así? Así es. La herramienta que tenemos, y es una herramienta poderosa, es el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que se usa en original es dinamos. Algunos dicen que es dinamita. No me gusta porque dinamita es ¡pum! Y desaparece. Me gusta más la dinamo de la bicicleta antigua, ¿sí o no? Sí. Que tú vas dando y la luz encendía. Y que es constante, ese dinamo, esa energía que Dios te da, que pone dentro de ti para que tú puedas compartir el evangelio. Otro fundamento es a quién le predicamos. ¿A quién hay que predicarle? A veces te da miedo predicarle a un musulmán porque no estás preparado, porque no te sientes con la capacidad de hacerlo. En Marcos capítulo 16, versículo 15, dice el Señor, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? Hombre, eso no significa que le vaya a predicar el evangelio a un perro, ¿verdad? Ni a un gato, ni a un mono, ni a un pájaro. ¿Qué está diciendo? A todo tipo de personas. A cualquier persona. A veces decimos, este no me va a escuchar, es musulmán. O no me va a escuchar, es un borracho. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer. Amén. Te sorprenderás. No hagas tú la excepción, porque tú no eres el que convierte. Dios es el que convierte a la persona, el Espíritu Santo de Dios. Una vez estaba yo en Croacia, antes de conocer a Pablo, y estaba con un hermano que se llama Slave, y conocí a un hombre que se llama Zdenko Slinski. Nunca me olvidaré. Él era uno de los jefes de la mafia croata cuando la guerra allí. Y entró borracho en una iglesia, que antes era una sinagoga. Entró borracho en esta iglesia con un rifle grande y lleno de una canana llena de balas. Y todo el mundo sabía que era uno de los jefes de la mafia. Y borracho se echó a dormir allí. Y todo el mundo estaba expectante a ver qué iba a pasar. Pero el pastor siguió predicando la palabra. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que al final del sermón Zdenko se levantó, se puso de rodillas, empezó a llorar y le entregó su vida a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me lo tuve que traer para España porque la mafia lo estaba persiguiendo. Y lo metí en mi casa, ¿te acuerdas, Mari? Mi mujer se volvió loca, dice, pero ¿cómo te ha traído a uno de los jefes de la mafia a casa? Porque yo sabía que él se había convertido de verdad. Y sabéis, nadie hizo que él se convirtiera como no fuera el Espíritu Santo de Dios. Un borracho. Y se le quitó su borrachera en un momento. El Espíritu de Dios que toca el corazón de la gente. Un drogadicto, un borracho, un sinvergüenza, un mentiroso. ¿O qué somos nosotros? ¿O cómo llegó el Evangelio a nosotros? O nosotros éramos mejores. O tú buscabas a Dios. Y el Espíritu Santo toca tu corazón y dice, búscame. Qué bueno, amén. Y tú, ¿qué le pasa? Ay, que tengo una necesidad. Y crees que eres tú. Y el Espíritu Santo que te está moviendo. Y te está diciendo, búscame.
Y ahora, Señor, ayúdame. Y pones tu Biblia en tu camión, en el volante, y lee la palabra de Dios, y Dios empieza a hablarte. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. Es solamente una introducción, ya tendremos un poquito de tiempo para compartir, pero quería compartir eso de mi corazón. Si quieres compartir el Evangelio con cualquier cultura, con cualquier persona, en cualquier lugar, lo primero no son las personas, lo primero es la gloria de Dios. Amén.